La recta final hacia las elecciones del 30 de junio, la interna con más competidores ha ido levantando temperatura últimamente. Sí, en estos días se incrementaron los cruces entre algunos precandidatos del Partido Colorado, donde 4 hombres y 2 mujeres compiten para ser el candidato a la presidencia de la República. Según las encuestas más recientes, el abogado penalista Andrés Ojeda es quien aparece mejor posicionado, desplazando del primer lugar al expresidente del Códicen, Robert Silva. Sin embargo, analistas y también encuestadoras coinciden en que esta interna es complicada. En esta interna, los pronósticos tienen una certeza relativa, ya que el margen de error es alto por varios factores, entre ellos la baja cantidad de votantes. En los próximos minutos vamos a averiguar cómo se posiciona en ese panorama Robert Silva, que encabeza el sector Crece. ¿Qué objetivos tiene? ¿Cuáles son sus propuestas? Profesor Robert Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá como siempre. Tenemos una serie de preguntas acá con Romina, preguntas de la coyuntura política de estas últimas horas de la campaña y también a propósito del programa que usted presentó hace pocas semanas. ¿Por dónde empezamos, Romina? Bueno, capaz que podemos empezar por una clásica. A ver, ¿cuál es el objetivo de su campaña, además de ganar la interna colorada? Nosotros tenemos un claro objetivo, que es posicionar, fortalecer, revitalizar, reconstruir al Partido Colorado. El partido necesita volver a tener la fortaleza que tenía en su vida orgánica, en el contacto con la gente, en transitar, como me dicen, más allá de las elecciones, los caminos de la patria. Me lo dicen mucha gente en todo el país, es decir, que hay que ir más allá de las épocas electorales, apoyar a los grupos dirigentes, referentes locales que existen, y ese es nuestro propósito. Uno de ellos, fortalecer al partido. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver, desde el fortalecimiento del partido, el mantenimiento del gobierno de coalición. Es fundamental para el país, para el conjunto de transformaciones que se han iniciado y para otras que hay que hacer. Solo gana la coalición si hay un Partido Colorado fuerte. Solo se mantiene a futuro el Partido Colorado si recupera su vida orgánica y sale de la situación en la que está, que lo tienen en las encuestas como lo tienen, aunque venimos repuntando últimamente. Y usted y su movimiento y esta precandidatura Crece, que a su vez viene de Ciudadanos. ¿Cómo se define? ¿Cómo ubicarla ideológicamente, por ejemplo? Nosotros somos, lo decimos en nuestro programa de gobierno al comienzo, nos identificamos como humanistas, republicanos y transformadores, con vocación transformadora permanente. Es la esencia propia del vallismo. Es decir, fuerte foco en el humanista, en la importancia del ser humano, del desarrollo individual de cada persona que habite este territorio, sabiendo que a partir de ese desarrollo individual hay un desarrollo colectivo que termina beneficiando a la sociedad en su conjunto. Para que ello acontezca tiene que haber un fortalecimiento, instituciones fuertes, tiene que haber un Estado que oriente el desarrollo, que sea eficiente, que lleve adelante políticas públicas en beneficio del crecimiento económico del país, pero a su vez de políticas públicas focalizadas que tiendan la mano a aquel que más necesidades tiene, aquel que está en una situación de desventaja en la sociedad. Partiendo de una premisa que los vallistas la tenemos de siempre, no creemos en la lucha de clases. Nosotros no creemos que en la sociedad hay buenos y malos y hay que enfrentar a unos contra otros. Sí sabemos que esta sociedad genera diferencias y ahí tiene que estar el foco social del Estado, con esa vocación que nos ha caracterizado a través del tiempo, que es la que a uno lo motiva, ¿no? Y por eso queremos estar en un lugar de fortalecimiento del partido, ayudando a que ello acontezca, y en un lugar protagónico en el gobierno, que es la transformación, ser adelantado a la época que nos toca vivir. Y máxime en estos tiempos, en donde la incertidumbre es permanente, donde el cambio es lo único seguro. Para eso esa vocación transformadora, el mirar más allá, el mirar lo que pasa en el mundo, tener una visión internacionalista, no cerrarse en sí mismo. Bueno, ya hablaremos de eso con un poco más de profundidad en unos minutos, pero seguimos. Ahora, Romina. Sí, a ver, estábamos repasando el archivo, lo entrevistamos por última vez aquí, en Perspectiva, hace más de 7 meses. Mirá. En aquel momento, usted recién oficializaba su precandidatura a la presidencia de la República.
Pero a ver, desde entonces usted estuvo liderando la intención de voto durante bastante tiempo, hasta que en los últimos meses Andrés Ojeda se quedó con el primer lugar según las encuestas. Teniendo en cuenta eso y otros datos, a ver, ¿cómo evalúa a grandes rasgos su campaña? Nosotros hemos tenido una campaña con fuertísimo foco territorial. Yo lo hice además siendo gobernante, porque es mi forma de trabajar y la del equipo que me acompaña y lo inculco, me parece que es la mejor forma de poder gobernar, de poder hacer política, de poder construir un proyecto que tenga bases firmes y que pueda perdurar en el tiempo. Por eso he recorrido el país por lo menos 3 veces. Ayer visité Río Negro y decía a la gente de Río Negro: 3 veces has venido en la interna y sos el único precandidato que ha visitado el interior del departamento. Algorta, Nuevo Berlín, San Javier. Y les confieso que he aprendido mucho y creo que es el inicio, convencido que es el inicio de algo que tiene perspectiva de futuro, porque lo hemos hecho al lado de la gente. Nunca, yo que tú hablaste de las encuestas, pueden verificar, nunca me valí de las encuestas, ni cuando decían lo que decían, ni ahora que dicen lo que dicen, porque las encuestas hoy están y mañana no están. Yo creo que los proyectos se construyen así, al lado de la gente, aprendiendo mucho, recorriendo el país, los barrios de Montevideo, y a partir de eso generar propuestas que puedan impactar en la vida de la gente, ¿no? O sea, haciendo campaña a la antigua. No, yo creo que no es a la antigua. No, se lo digo teniendo en cuenta algunas discusiones en las que usted mismo ha quedado involucrado en estos días. Ha tenido con Andrés Ojeda varios intercambios, ¿no? Ahora vemos a qué me refería, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando entre ustedes dos? No, yo no tengo intercambios, la verdad que no, porque yo creo que no tengo diferencias personales con ninguno de los compañeros que están en esto de la interna del Partido Colorado. Pero sí creo que está bueno que queden en evidencia las diferencias que existen en la construcción de un proyecto político. Yo creo muchísimo en el ida y vuelta. Y para mí el Debió contacto... haber habido debates, ¿no? En esta campaña no hubo forma de que debatieran precandidatos de un mismo partido. No se generó. Soy un convencido de que hay que tener. Cuando tuve la invitación a ir a un debate, que no fue con un precandidato, fui y expuse mi visión y lo equivocado que creo que está la otra visión. Entonces lo que usted dice es que esto que hemos observado no son enfrentamientos, son sí declaraciones en las que, por ejemplo, usted ha procurado marcar diferencias, que no, se conociera que es uno, que es el otro. Las diferencias no las marqué yo, la diferencia, el primero que puso sobre la mesa, se dijo, bueno, nosotros tenemos una campaña publicitaria. Lo tengo acá, una apuesta mucho más publicitaria que territorial, y agregó: yo creo que el voto de acarreo y choripán se terminó, no funciona más, y me alegra que así sea. Es un error tan importante. ¿Pero qué? ¿Usted se dio por aludido? No, yo creo que confundir una campaña territorial con el voto del acarreo y del choripán es un error, porque eso no es así. Yo he recorrido el país, he conversado con la gente, y si hay algo que no tenemos, ni acarreo ni choripán. Los encuentros que hemos realizado en todo el país son encuentros en donde la gente va voluntariamente. No tenemos ese famoso acarreo. Y creo que eso está bien que nos siga sucediendo porque la gente tiene que ir voluntariamente. Pero la territorialidad es otra cosa. La territorialidad es estar reunido con los centros comerciales e industriales de todo el país, es ir a las sociedades de fomentos, a las asociaciones rurales, a visitar emprendedores, en fin, es aprender, es recorrer el país y ver, porque a veces la visión montevideana cree que el Uruguay es uniforme, y en realidad no lo es. Montevideo en sí mismo tiene muchas diferencias y con el interior del país hay varias. Entonces, yo creo en las campañas no unidireccionales, yo creo en las campañas donde hay un intercambio, donde el candidato y los equipos reciben, aprenden, interactúan, y no yo me paro frente a una cámara, digo un mensaje, el otro recibe y luego me vota. Francamente, creo que son diferentes proyectos y la gente tiene derecho a resolver en función de esa realidad. Dijo en un momento usted, ser político no es como vender perfumes a través de un spot. Esa es otra frase suya. Sí. ¿A quién estaba aludiendo? No, yo lo digo en general porque es mi forma. Miren, yo cuando fui gobernante, presidente de la ANEP, que vine acá varias veces, hice cosas junto con el equipo. También, yo lo quiero aclarar y lo digo siempre, cada vez hay menos lugar para proyectos unipersonales. Acá es necesario
lo colectivo, lo cooperativo. A ver, ¿por qué dice eso de los proyectos? No, Que hay porque- cada vez menos lugar para los proyectos unipersonales, porque en política, si uno mira tendencias actuales, se tiende a ver eso, ¿no? De que hoy en día las personas votan candidatos, ¿no? Yo creo Hay una que tendencia a nivel el mundial candi- y eso es lo que, de el lo que se habla. candidato es el líder. ¿Y un líder qué característica tiene que tener? Tiene que saber conformar equipo. No tiene que saber todo. Tiene que saber los que saben, identificarlos y traerlos a conformar el equipo, para trabajar en políticas públicas que se interrelacionen, que articulen entre sí, pero que estén los mejores en la cancha. Y eso es lo que creo firmemente que hay que hacer. Y decía, cuando yo fui presidente de la ANEP, por primera vez el CODICEN sesionó en el interior profundo del Uruguay, por primera vez y abierto al público. Y lo fuimos a Baltasar Brum, allá en Artigas. Y por primera vez las resoluciones del CODICEN tienen ciudades, pueblos del interior y están fechadas así, porque se tomaron en el interior del país. Hicimos los 30 encuentros cara a cara, presentándonos en forma abierta ante la gente, diciendo lo que estábamos haciendo y recibiendo lo que la gente pretendía que tenía que decirnos, bueno, malo, regular. Yo soy un convencido que así se construyen proyectos políticos que fortalecidos, que perduran en el tiempo. Y eso pasó en la transformación educativa, porque por algo la transformación educativa se logró que comenzara después de tantos gobiernos y cosas que se decía que teníamos que hacer, y perdura en el tiempo aunque yo no esté. Eso es lo importante. Otro tema donde también ha habido diferencias, discusiones. En un momento, en una entrevista con el diario El País, Ojeda afirmó, en virtud de que la elección de los blancos está resuelta, si al votante de coalición le interesa armar el mejor equipo para la coalición, probablemente sea más importante venir a votar en esta interna y elegir al que más le guste para poder generar una competitividad mayor con el Frente Amplio. Esto a usted no le causó mucha gracia. Yo creo que nosotros tenemos que apostar a la reconstrucción partidaria, realizando acciones basadas en lo que son las tradiciones de este partido que tanto hizo por el país, y dentro de esas tradiciones tomar también esa vocación de innovación, innovadora, transformadora que decía hace un rato, permanente que tiene. Yo el otro día estaba en Artigas y vino un señor y se acercó y me dijo, mire, yo era votante del Partido Colorado, había dejado de votar al Partido Colorado porque no tenía a quien votar, ahora veo en usted, en lo que plantea, etcétera, una cantidad de cosas, dijo, vuelvo yo y mi familia somos 6. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Este partido va a ser un partido mayoritario con miles de votos. Entonces hay que ir a buscar a esa gente colorada que está. Y también, a través de la propuesta, a través del accionar, convocar, enamorar a nuevas generaciones. A gente que eventualmente no haya votado al Partido Colorado, como también nos está pasando en todo el país, y que hoy resuelva acompañar. Yo creo que es una combinación de ambas cosas, que vuelvan a casa los que se fueron y también que se acerquen los que se sientan convocados. Pero a ver, si entiendo bien en su razonamiento, como uno de los objetivos es ese, el de la renovación del partido, de la tonificación del partido, es un problema que aparezcan votos que no son colorados. No, a ver, pueden aparecer votos que no son colorados y bienvenidos sean. Pero quiero decir, según lo que usted está señalando, en esta elección interna va a quedar definido un mapa interno del partido. Sí, sí. No, un mapa de fuerzas, un mapa de énfasis, Sí, de sí, tonos. un problema que tiene el partido. Y ¿no? ese mapa debe ser definido solo por colorados. No. A ver, yo... ¿Puede definir blancos? todo ¿Pueden venir aquel blancos? ¿Pueden que venir de otras tiendas todo a aquel- definir ese mapa interno? Todo aquel que se sienta... Mira, hay muchas cosas que uno va aprendiendo permanentemente en estos trayectos, ¿no? que estamos haciendo. Y ya hay algo que he aprendido, es que mucha gente se siente convocada o por el proyecto, o por la persona, o por el líder, como decías vos, o por el referente, como queramos llamarlo, y va a acompañar. Y yo creo que eso está muy bueno, porque cuando yo empecé el 7 de noviembre, acá en Montevideo, y lanzamos la campaña, yo dije, nosotros tenemos que abrir las porteras, tenemos que derribar fronteras, hablarle a los uruguayos. No, eso lo entiendo, pero en lo que planteaba Ojeda había otra cosa. Era, que un blanco, que es blanco y que en octubre va a votar Partido Nacional, como la interna del Partido Nacional ya más o menos está clara, decía Ojeda, venga y define esta otra, ayude a definir esta otra. ¿No? Yo creo que acá nosotros tenemos que tener como propósito
fortalecer al partido y generar un proyecto que perdure en el tiempo, que no sea efímero, que no sea un proyecto que nazca para cumplir un objetivo de ganar algo y luego desaparezca. O que objetivo no sea que pierda otro y que luego desaparezca. Porque cuando el objetivo es efímero, o sea, cuando el objetivo es cortoplacista, las cosas no perduran en el tiempo. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que construir, y lo que estamos haciendo, construyendo, un proyecto político que va a perdurar en el tiempo. Y para que perdure en el tiempo tiene que tener buenos cimientos. Y los buenos cimientos se llevan adelante, se construyen a partir de ese convencimiento de que la gente venga no solo para una cosa que gane una elección o gane, sino que continúe. Y creo que venimos bien en nuestro camino. Pero no termina de contestarme la pregunta. ¿A esos efectos sirven votos de gente que no se sienta colorada? A ver, yo creo estar contestando, pero voy de nuevo. Toda persona que se siente identificada con nuestro proyecto político, bienvenida va a ser. Nosotros apostamos que venga no solamente a votarnos para que nosotros ganemos la interna, sino que perdure y mantenga su apoyo a futuro. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora entiendo. Bueno, por eso esa era la precisión. Y lo último, para cerrar esta parte y teniendo en cuenta lo que acaba de decir, después del 30 de junio, sea cual sea el resultado, ¿usted se considera ahí, en el lugar donde está? ¿Usted va a continuar siendo el líder de este movimiento dentro del partido? Sí, por ¿Ese es su futuro? Sí, por supuesto. Miren, cuando yo tomé la decisión de encabezar este proyecto político, que lo hablamos mucho con Adrián Peña, que lamentablemente que no está ya con nosotros físicamente, lo hice con ese propósito. Es decir, lo que el Partido Colorado no puede tener es líderes que hoy están y mañana no están. Es parte del problema del Partido Colorado. ¿No? Bueno, por eso el Partido Colorado yo asumo el compromiso, no somos un proyecto unipersonal. Tenemos propuesta, tenemos equipo, tenemos vocación de servicio, somos militantes de este partido de los 12, 14 años en Tacuarembó. Nosotros llego, y la gente lo tiene que tener claro, para quedarme, para fortalecer al partido, para trabajar por un mejor Uruguay. Estoy convencido de que lo podemos hacer. Y se lo digo francamente a la gente. Yo en todas las actividades que he tenido me he comprometido siempre. Y aquí estoy convencido. El partido no le puede volver a pasar lo que le ha pasado lamentablemente en los últimos tiempos. Ya continuamos en esta entrevista hoy con Robert Silva, uno de los precandidatos del Partido Colorado a la presidencia de la República. En la serie de entrevistas con los precandidatos a la presidencia de la República, ya en los últimos días de la campaña, hoy estamos con Robert Silva, abogado, profesor, oriundo de Tacuarembó. De los Pavos Carlos Gardel. Expresidente del Consejo Directivo Central de la ANEP hasta hace unos meses en este periodo de gobierno. Vamos a hablar de temas programáticos, vamos a propuestas, Romina. Vamos a eso. A ver, su programa de gobierno 2025-2030 se titula El Uruguay que nos debemos, ¿no? Esa frase es un homenaje al doctor Ricardo Pascale, fallecido este año, cuyo último libro, publicado en 2023, se titula justamente de la misma forma, ¿verdad? ¿Cuál es el Uruguay que nos debemos? El Uruguay que nos debemos es aquel que tiene que apostar fuertemente al crecimiento económico, y lo tiene que hacer incorporándose a la economía del conocimiento. Y lo tiene que hacer a partir de una fuerte apuesta a la educación, como decía Ricardo, una apuesta a la ciencia y a la tecnología, en vínculo directo con la producción, con foco siempre en la innovación, a partir de la investigación. Y con la mejora de la producción, la inserción internacional, la apertura de mercados, con inversión nacional, pero sobre todo internacional. Y sin perder nunca lo que nos ha caracterizado. Esto lo hablé con Ricardo y está en su obra, y va en la esencia nuestra, lo que para nosotros es la justicia social. Es decir, aquellas políticas públicas que están destinadas a atender situaciones de inequidad que la sociedad siempre genera. Veamos, para ir en esa dirección hay una medida fundamental, ustedes la incluyen en el programa, es la inversión en ciencia, tecnología e innovación. ¿No? Allí, concretamente, en uno de los capítulos del programa, figura el compromiso en cuanto a que esa inversión aumente.
suba de 0,6% del PBI, que es el dato de hoy, a 1% en el siguiente periodo de gobierno. En realidad 1% es poco, ¿no? En la comparación internacional sería poco, pero este es el escalón que ustedes están proponiendo dar. La primera pregunta es cómo, ¿no? Porque es poco, es llegar a 1% igual nos colocaría lejos en el ranking mundial, pero dar ese salto es un salto importante. Estamos hablando de 300 millones de dólares, una cosa por el estilo, ¿no? Sí. ¿Puede explicar entonces este paso y en qué medida sería algo realizable a corto plazo? A ver, nosotros aquí, yo estaba revisando porque creo que nosotros ponemos además seguir aumentando, porque, a ver, el aumento en los recursos vinculados a la ciencia y la tecnología pasa no solo por incremento de lo que el Estado aporte, y por eso nosotros hablamos de la generación de becas vinculadas al tema, sino también por lo que venga del sector privado. Y ustedes aquí en este programa tuvieron una entrevista formidable al director del Instituto Pasteur, en donde puso en evidencia y dio a conocer cosas espectaculares que están pasando ahí, con las startups y esa necesaria relación que tiene que existir entre la academia, la investigación y el sector privado, que invierte en investigación para generar conocimiento y luego, obviamente, genera recursos y ganancias para ellos. Y sobre todo, creo que en ese diálogo que muchas veces en este país no existe, por algunas cosas que aquí se hablaron. Yo no lo pude escuchar totalmente a la entrevista que ustedes hicieron, pero sí se habló de no poner como cosas incompatibles la investigación, la educación, con el sector privado que invierte y luego quiere lucro, quiere ganancia. Y eso es un camino a seguir. Sin duda también los hubs de innovación, invitando internacionalmente a sectores privados que vengan y que inviertan. Y yo creo que hay una base para todo esto. Lo que usted está señalando es que para llegar a ese 1% dedicado a investigación en ciencia, tecnología e innovación, no estaríamos hablando solo de recursos públicos. Sino también de recursos privados. Estoy totalmente de acuerdo. Usted decía que en el programa plantean seguir de largo. Sí, efectivamente, en la página 174, luego dicen, creemos a su vez que la estrategia de desarrollo en Uruguay debe procurar tender por lo menos al 2,5. Al 2,5. 2,5% en el mediano plazo, en línea con el promedio de los países de la OCDE. Exactamente, es lo que el equipo ha sostenido y estamos en esa línea. Yo te voy a decir una base total del tema recursos, así lo abordamos para todas las políticas que tenemos. Porque vos precisás, como decimos, crecimiento económico, porque a partir del crecimiento económico que tiene que ser mucho más que el que está proyectado, el país no puede seguir creciendo a las tasas que está creciendo. Con ese crecimiento vos generás recursos para redistribuir. Pero acá hay una base central del presupuesto del Estado que hay que revisar. Nosotros proponemos un presupuesto base cero. ¿Qué quiere decir un presupuesto base cero? Lo que hizo México en su momento en el 2016, lo que hizo Chile en el 2021. Es decir, analizar todo el gasto que el Estado tiene y analizar qué recursos se necesitan para el cumplimiento de cada uno de los cometidos de las distintas reparticiones públicas. Analizar lo que incluso ahora se ha hecho público también a través de un estudio, la superposición de utilización de recursos públicos en cosas que se reiteran en distintas entidades. Está haciendo referencia al estudio de Ceres, ¿no? De Ceres, el que Ceres planteó. Miren, ¿saben por qué lo hablo así y con convicción de que esto se puede hacer? Porque nosotros lo hicimos en la ANEP. Ustedes saben que es algo más, 22.000 millones es la parte de gasto, ¿no? La ANEP, nosotros, un presupuesto de 2.500 millones en este año la ANEP, nosotros teníamos 2.400 y algo de dólares, ¿no? Y comenzamos así. Dijimos, bueno, a ver, vamos a analizar todos los recursos que se destinan a las distintas áreas de ese organismo público, el más grande del Uruguay, a ver cómo podemos optimizar el uso de recursos. Estoy convencido que ahí, no solo en el crecimiento vamos a tener más recursos, sino también en una estrategia nacional de desarrollo que proponemos, que comience con un presupuesto base cero y que luego establezca una hoja de ruta que coordinen, articulen, planifiquen y profesionalicen la gestión todas las reparticiones del Estado, desde los ministerios hasta las empresas y los servicios sociales. ¿Saben por qué se los digo? Porque al haber estado
en una entidad tan grande como la ANEP, reitero, la más grande del Uruguay, uno se da cuenta que hay mucha cosa que se puede hacer. ¿Que es difícil? Que Sí. hay mucha ineficiencia. Muchísima. Hay un tema de gestión, y hay que seguir andando. ¿Que son decisiones difíciles de tomar? Ah, sí, por supuesto que son. Pero uno no llega a los cargos de gobierno para seguir administrando lo que se viene haciendo. Uno tiene que llegar a los cargos de gobierno para impactar con decisiones y asumir las responsabilidades que uno tiene. Yo lo dije muchas veces, yo prefiero que a mí me asignen responsabilidad por hacer y no responsabilidad por no hacer, por omisión. Y ese es el camino que creo que el próximo gobierno de coalición tiene que llevar adelante y nosotros desde el Partido Colorado lo estamos proponiendo. Ahí hay como dos visiones, ¿no? A lo largo de estas entrevistas que hemos mantenido, pero a lo largo de la campaña han aparecido varios comentarios similares que van en la línea de lo que usted dice, ¿no? De la superposición o cómo mejorar la eficiencia del Estado. Eso por un lado. Y por otro lado también hay quienes dicen, bueno, está bien, pero después hay que eso llevarlo a cabo, ¿no? Usted también estuvo en un cargo ejecutivo y sabe lo difícil que es a veces justamente golpear la puerta y decir, preciso más recursos acá. Jorge Gandini en el Partido Nacional, por ejemplo, decía, yo recorro el país y a mí en todos los lados al revés, me piden más recursos, ¿no? Después hay que ir a decirle al vecino de la localidad allá más remota que le falta la ambulancia o que no tiene recursos. ¿Cómo hace en ese caso? Porque en la teórica parece fácil, pero después hay que llevarlo al territorio y empezar a cortar y ver por dónde recortar. Mira, una cosa es el decir, otra cosa es el hacer. Y yo hablo de que nosotros queremos hacer porque hicimos. Porque cuando estuve al frente de la ANEP, con un gran equipo, siempre lo reitero, porque esto no es trabajo de uno, sino de muchos, logramos cosas. ¿Que queda camino por seguir andando? Sí, pero se lograron muchísimas cosas. La educación tuvo una transformación educativa a pesar de no haber tenido los recursos que necesitaba. Pero optimizamos una cantidad de cosas a partir de saber que hay una gestión que siempre se puede mejorar, vinculada a cuestiones de los distintos rubros que componen un presupuesto nacional. Y esto se hace a partir de la conformación de equipo, de un previo análisis, de los cuales muchos ya están, porque muchas cosas ya las sabemos, y de la toma de decisiones, participando, dialogando, pero sabiendo que como gobernante vos es muy difícil que puedas complacer a todos. Hay que procurar siempre los acuerdos, y ese es el camino que no hay duda que hay que transitar. Pero a veces el camino del consenso total lleva a la inacción, lleva a que no tomes decisiones. Entonces, con plazos, por eso yo hablo mucho, soy muy amigo de la planificación, que a veces está tan ausente en la gestión pública. La planificación, establecer responsables, plazos, recursos asignados, lineamientos, objetivos, y a partir de ahí avanzar y tomar decisiones. Yo a veces lo que digo, siempre lo dije en la educación, y creo que a veces en el país nos hace falta seguir avanzando en eso, tomar decisiones. Y sí, y hay cosas que se van a tocar, y hay gente que no va a quedar conforme. Y bueno, pero uno le pide a la gente el voto para asumir la responsabilidad del gobernar. Estamos recorriendo algunos temas que aparecen en el Uruguay que nos debemos, este programa de gobierno 2025-2030 que elaboró el equipo de Robert Silva. Son 292 páginas. Sí. Es un libro, verdaderamente un libro, ¿no? Probablemente de los documentos más ambiciosos que se han presentado. Estamos muy orgullosos de nuestro programa de gobierno, porque sin duda, yo siempre lo digo en el interior, miren, yo te lo mostraba cómo está el mío, ¿no? Está bastante ajado y castigado. Y castigado porque ha recorrido el país conmigo. Y esto es un contrato que uno suscribe con la gente que le pide el voto. ¿A qué tema vamos ahora, Romina? ¿Educación, por ejemplo? Vamos a educación. A ver, Cuando usted hemos hablado en distintas ocasiones de educación, hagámoslo por lo menos de manera breve ahora para pasar después a otros. Bueno, eso, luego de haber liderado la transformación educativa que llevó adelante este gobierno. ¿Qué propone Robert Silva como un próximo paso? En primer lugar, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó tristemente en el 2005-2006, cuando llegó el Frente Amplio y gran parte de la reforma liderada por Germán Rama, sin evaluación previa, se dejó de aplicar. Hoy la situación de la educación pública no sería la que es si no se hubiese interrumpido esa reforma y luego no se hubiese logrado hacer lo que se decía que había que hacer.
Y ahí está aludiendo, por ejemplo, lo que maneja el Frente Amplio de posibles cambios que instrumentaría en materia Sí, de sí, la reforma hay educativa, propuestas que ¿no? pasan Que los por... docentes vuelvan a los consejos desconcentrados, hay por propuestas que enumerar uno. pasan por dejar la transformación educativa sin efecto. Todo lo que se ha hecho, marcha atrás. Volver al estado de asamblea permanente, a cogobernar con los sindicatos. Yo creo que sería un error de tal magnitud que realmente el país se vería tremendamente afectado. Pero eso dice, garantiza lo que se hizo hasta ahora. Nosotros ¿Cuál es tenemos el próximo como paso? primer propósito es continuar con la transformación educativa, porque es un proceso en permanente evolución y por eso es transformación y no es reforma. En segundo lugar, seguir avanzando en la transformación educativa e impactar en todo el sistema educativo nacional, no solo en la Administración Nacional de Educación Pública, sino afianzar ese ecosistema educativo integrado por la Universidad de la República, por la UTEC, por las universidades privadas y por todas aquellas instituciones. Nosotros ahí proponemos un ecosistema, un sistema nacional de educación, ciencia y tecnología. Porque si queremos crecer e incorporar al Uruguay a la economía y el conocimiento, eso es clave. No solo para desarrollar acciones y propuestas mejores, articuladas y coordinadas, sino para optimizar el uso de recursos públicos. Estoy convencidísimo. Y ese es el camino. Segundo, ¿Cómo lo bajamos a tierra eso? Lo bajamos a tierra con lo que nosotros proponemos, el desarrollo del sistema de educación terciaria, que está previsto en la ley y que debe, digamos, consolidarse y trabajar muchísimo más, asignar recursos a partir del cumplimiento de metas preacordadas para la investigación con foco en la innovación. Hoy hay que reconocer, por suerte, que tenemos una universidad de la República que ha venido avanzando. Yo el otro día visité el Hospital de Clínica y quedé maravillado de las cosas buenas que se están haciendo. Pero sin duda que si hay articulación y sinergia entre todos los involucrados, las cosas van a estar mucho mejor. Pero eso por un lado, y por otro quiero decir, en el sistema formal educativo es muy importante. Nosotros llegamos y había 7 liceos de tiempo completo, trabajamos fuertemente en esa política. Esta administración va a terminar entre lo que había y los 60 nuevos creados a partir de transformaciones o nuevos establecimientos, 65 UTUs y liceos de tiempo completo, con todo lo que implica en los contextos de mayor vulnerabilidad. Proponemos ir a 80 más, proponemos seguir ampliando el tiempo completo en escuelas, la jornada extendida. Nosotros establecimos mecanismos nuevos en primaria que hoy lleva a que exista 385 centros entre jardines y escuelas con extensión del tiempo pedagógico. Eso también es muy bueno y necesario. Proponemos hacer la educación obligatoria desde los 3 años en foco con el combate a la pobreza infantil. Somos los únicos que lo estamos proponiendo, nos jugamos por eso porque nos parece que es fundamental, sobre todo en los contextos de mayor vulnerabilidad, pero en general en todo el país. Y proponemos también continuar con la transformación curricular, planes nacionales de matemática, de lengua, que son competencias fundamentales que se tienen que tener en esta sociedad que vivimos. Y a propósito de esos pasos a dar para continuar trabajando en esa materia, a la forma. Incluso, acá tengo este mensaje de un oyente que marca una contradicción con lo que hace un rato hablaba usted del trabajo en equipo. Dice, se llevó a cabo la transformación educativa de espaldas al cuerpo docente. Mentira. Se desarmó la participación de los docentes en los consejos. ¿Qué dice usted a propósito a ver, de esta objeción? Ese es un relato que algunos sectores del Frente Amplio y los sindicatos han pretendido instaurar. Y es absolutamente falso. En esta transformación curricular, que es el cambio, para hablar sencillo y entendernos todo, cambio de planes y de programas, cambiar el foco, no seguir enseñando exclusivamente a partir de aprendizaje de contenidos, sino pasar al desarrollo de competencias al momento que aprendo contenidos en las distintas áreas o disciplinas, se hizo con la participación de más de 100.000 personas, cosa histórica. Vayan y fíjense la participación pretendida por el gobierno anterior a través del uso de la tecnología. ¿Cuántos participaron? Fueron miserias. Acá son más de 100.000 personas que dieron su voluntad, su opinión, familias, docentes, estudiantes. Hubo, y sé que seguirá habiendo encuentro con estudiantes. Lo que pasa es que algunos estaban mal acostumbrados a que se hacía lo que ellos decían o no se hacía nada. Y nosotros les decimos, miren, ustedes pueden seguir pensando que hay mercantilización de la educación, que hay privatización, que hay subordinación al mundo del trabajo. Tienen derecho a pensarlo, pero eso no es cierto.
Nosotros llegamos a fortalecer la educación pública que tiene problemas severos, impactan en los que menos tienen. Pero propongan, hagan contrapropuesta, estamos dispuestos a tenerla. Cuando la tuvimos, muchas de ellas las consideramos. Y voy a poner un ejemplo, la ATD de primaria hizo contrapropuesta y se tuvo en cuenta muchas de las cosas que propusieron, es cierto, pero otras siguieron con el discurso ortodoxo de hace décadas, que ha frenado los cambios. Y cuando usted llega a gobernar, y a mí me tocó gobernar la educación, llega para que las cosas sucedan, como lo he dicho, y por lo tanto, muchos dicen eso. Yo les digo, miren, yo recorrí el país, yo no goberné la educación en un escritorio montevideano, recorrí el país de punta a punta y recorrí Montevideo. La enorme mayoría de los docentes te lo dicen como me lo dicen hoy. Había que hacer cambios, está bien lo que se ha hecho, hay cosas para corregir y habrá que corregirlo. Esa pregunta venía a propósito de procedimientos. Otra, ahí a propósito de resultados. Bueno, por ejemplo, a ver, en estos últimos días un informe del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, advirtió que pese a una leve mejora, por ejemplo, no se cumplirá la meta que se había planteado el gobierno para aumentar el egreso en la educación media, ¿no? En la enseñanza media. Basado en la encuesta Continuas de Hogares, el informe recuerda que en 2019 solo el 43% de los jóvenes entre 21 y 23 años de edad había culminado el liceo o la UTU. En 2023, según los datos analizados por el instituto, el egreso se ubicó en 51,6%. O sea, excelente se noticia. mejoró, pero de todas formas se señala por el propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa que el dato quedó lejos de ese 75% Sí. que se había planteado como objetivo Sí. el actual gobierno. ¿Qué faltó? Porque ese mismo porcentaje era lo que se había planteado el gobierno del Frente Amplio, tampoco Sí, llegó. sí. Y ahora se adoptó un cambio importante en la reforma educativa, donde se iba justamente a eso, ¿no? Una de las líneas de la reforma era que Ujú. todos Aumentar el egreso. aumentar el egreso. Y lo logramos. ¿Qué pasó sí. se aumentó? ¿Qué pasó? ¿Por qué quedó lejos de ese objetivo que se habían planteado? Mira, yo a veces, el Uruguay que nos debemos es el Uruguay donde tenemos que ser mucho más optimistas, mucho más positivo. Mirá, decir, bueno, mira con el esfuerzo y en tan poco tiempo todo lo que logramos. ¿Estamos lejos? ¿Nos falta? Sí nos falta. Pero vamos por ahí, ese es el camino, ese es el Uruguay que nos debemos. Y no mirar desde lo negativo. Decir, solo el 52. Sí, cuando nosotros llegamos era el 42, 3 años, 4 atrás. 42, 43. ¿Y por qué se logró eso? ¿Por qué se logró ese salto extraordinario de 9 puntos? Que son más de 15.000 chiquilines que terminan el liceo y la UTU. Porque hubo política pública focalizada, hubo tutorías en el 100% de los liceos, por primera vez tutorías en UTU, proyectos de acompañamiento de los estudiantes. Se fueron a buscar a los chiquilines que le faltaban 2 materias en los liceos, porque hoy la tecnología te permite saber quiénes son, dónde están, dónde cursaron. Les pusimos tutoría en secundaria, les pusimos mesas de exámenes y culminaron el liceo. Entonces hay por primera vez en la historia del Uruguay, el 52% termina el liceo. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Porque demuestra que con esfuerzo y política focalizada se puede hacer. Ahora le vamos a agregar, que comenzó recién en el 23, por eso no está ahí todavía, la transformación curricular, que motiva al estudiante, que genera nuevas oportunidades, que pretende articular y mucho más el aprendizaje, con foco en el aprendizaje y con foco sobre todo no tanto en el sistema, en lo administrativo, sino en el propio estudiante. Y eso va a seguir mejorando. En 3 años se mejoraron 9 puntos. Del 2006 al 2019 se mejoraron 10.5. Vean el progreso que el país ha tenido. Pero reitero, no estoy contento con ese resultado. Sé que tengo que seguir trabajando, pero hay mucho hecho. Por eso yo le reconozco al sistema el esfuerzo que tuvo y el buen dato que es ese. Venimos con la tercera parte de esta entrevista. La interna del Partido de Colorado es la que presenta más precandidatos y aquella en la que el ganador es más difícil de pronosticar, según aseguran encuestadoras y analistas. Bueno, hoy estamos con uno de ellos, estamos con Robert Silva, que se ubica al frente del movimiento Crece. Surgimos desde Ciudadanos, que sigue estando como tal, pero la idea era abrir fronteras para gente que se incorporara y de hecho lo logramos. Tenemos más de 20 agrupaciones de otros sectores del partido que se han incorporado. Por supuesto que el programa ese, El Uruguay que nos debemos, incluye un capítulo dedicado a seguridad ciudadana, pero sobre ese tema en particular ya hicimos una entrevista hace algunas semanas con quien coordinó esa cuestión, ¿no? Diego Sanjurjo.
De seguridad, yo creo que tiene que ser la prioridad dentro de otras cosas. La primera resolución que habría que adoptar, a mi criterio, es trabajar para generar una seguridad que vaya más allá del Ministerio del Interior. Por eso proponemos un comando unificado de lucha contra el delito y el crimen organizado, incorporando a Defensa, al MIDES, a la educación, a la salud, y trabajar desde esa perspectiva desde la Presidencia de la República. Pero vamos a otro ángulo. Vamos a lo que tiene que ver con sus propuestas en materia de primera infancia y pobreza infantil. A ver, ¿qué medidas propone Robert Silva para reducir la pobreza infantil? Por ejemplo, ¿en qué consiste esto que usted plantea en el programa de el blindaje de los fondos para primera infancia? Hay una realidad en este país, por la cual también tenemos que trabajar, que es el descenso demográfico. Entonces, son menos los niños que nacen, hay un descenso abrupto de los nacimientos, y nosotros ahí lo que el equipo ha planteado es la necesidad de primero tener con una ciencia cierta cuáles son todos los recursos que en el presupuesto nacional se destinan a la primera infancia. Y de ahí, una vez cuantificados, proyectarlos a futuro, y que nunca puede ser menos de eso. No puede haber derivación de recursos para atender otras necesidades de los organismos que compartidamente atienden la primera infancia. Ejemplo, la ANEP, que atiende primera infancia a 3 años, ¿verdad? Y luego y tiene educación inicial, y luego tiene otros niveles educativos. Entonces, nuestra propuesta es que todos los organismos, además de actuar coordinada y articuladamente, que es un tema que también lo ponemos por ahí, tienen que asegurar que nunca va a ser menos de lo que ya se destina. Eso va, por lo que dice del descenso demográfico, a repercutir en un mayor porcentaje de inversión por niño. Por niño, exactamente. Sí, más allá de los incrementos que proponemos, por ejemplo, con el tema fundamental que hay que generar de cuidados, proponemos iniciar un proceso que lo tenemos cuantificado, que se requieren recursos para llevar a tiempo completo a los CAIF y a aquellos jardines o escuelas que tienen grupos de 3 años, por lo menos, para que la primera infancia tenga... En eso en general hay gran coincidencia, ¿no? Hay gran coincidencia. Nosotros pero lo que le agregamos... van a faltar recursos. Es el plan Primeros Pasos, en donde hay que trabajar, porque esos niños que están en situación de pobreza están en hogares que son mujeres jefas de hogar, el 68%. Entonces, ahí, además que hay cuidados, que tiene que haber un sistema de cuidado fortalecido, tiene que haber asignaciones presupuestales para planes sociales con contrapartida de formación, capacitación y estímulo para la formalización e inclusión laboral, con prioridad para vivienda y para salud. Es la clave para iniciar un proceso tendiente a erradicar la pobreza infantil. ¿Es fácil? No es fácil, pero hay que poner foco en el tema, optimizando el uso de recursos públicos y priorizando políticas en las poblaciones. Pero si no salen los adultos de la pobreza, no salen los menores de la pobreza. Esa es una realidad. Otra propuesta que usted plantea, la creación de un comisionado parlamentario para la infancia. ¿Cómo se llevaría adelante esto? ¿Qué funciones cumpliría esta persona? Bueno, es como un petit del sistema carcelario para la primera infancia. Que tengan voz lo que muchas veces no tienen voz. Juan Miguel ha cumplido un rol importante. Parte de lo que nosotros proponemos en seguridad con el sistema carcelario, tomamos muchas propuestas que él ha venido haciendo, porque a veces es necesario que exista una voz que tenga espacio y que le haga ver al gobernante las cosas que teniendo que hacer no las hace. Por eso va a haber una ley, va a haber muy similar a lo de Petit, pero para primera infancia. Eso puede atender esa famosa frase de los niños no votan y por eso en política quedan eso es lo que el equipo muchas veces sostiene, que como los niños no votan, muchas veces están al margen de una cantidad de políticas públicas. Yo me siento inspirado, además, y lo quiero decir, en la obra de Adela Reta con los CAIF, ¿no? En lo que luego pasó en la reforma educativa de Rama, en donde se incorporó 4 y 5 años construyendo más de 1000 aulas, y lo que incluso hizo el Frente Amplio en sus gobiernos, de tratar de aumentar los cupos de 3 años en ese diálogo CAIF-ANEP. Yo creo que hay una política pública en materia de primera infancia que hay que continuarla y poner el pie en el acelerador. Hay una cantidad de mensajes de los oyentes con preguntas, con observaciones, con opiniones. Antes de ir cerrando, intercalado, antes de otra pregunta que yo tenía previsto hacerle, viene este mensaje sobre eutanasia. ¿Cuál es la posición del precandidato Robert Silva
En cuanto al proyecto de ley de regulación de la eutanasia, que casualmente en estos días ha sido motivo de novedades. Bueno, nosotros tenemos al diputado Pepasqué, que lo ha presentado, la bancada de Ciudadanos ha trabajado en el tema para plantearlo como una posibilidad que tengan aquellas personas que están en determinadas situaciones, está expresamente regulado, y que en definitiva atiende reclamos y lleva adelante, consagra, mejor dicho, una posibilidad que en muchas partes del mundo existe. Yo creo que hay que seguir avanzando en esa discusión, generar concientización de la importancia del tema. Pero a propósito de esta posibilidad que se ha manejado desde el Poder Ejecutivo de postergarlo, dejarlo para el próximo periodo de gobierno, teniendo en cuenta las diferencias que hoy están planteadas dentro del propio oficialismo. Yo creo que hay que discutirlo, esa es mi posición. Yo creo que hay que ponerlo a consideración y que se pronuncien quienes tienen que pronunciarse respecto a eso. Hace 2 meses, en abril, usted declaró que si gana la interna va a plantear como compromiso innegociable para integrar la coalición que los ingresos de funcionarios en las intendencias ocurran solamente por concurso o por sorteo. Lo planteó después de que fracasó en el Parlamento un proyecto de Ciudadanos, aquel que había impulsado Adrián Peña, que buscaba terminar con los ingresos a dedo, ¿no? Y que levantó tanta polvareda, en particular con intendentes, con jefes comunales. No salió, no se pudo hacer realidad, requirió una mayoría especial que no se dio. Mi pregunta es, ¿mantiene esa afirmación? Nosotros lo tenemos ya establecido en el Acuerdo por el País. Ya está establecido. Pero a ver, la pregunta es, yo lo he hablado, ¿no hay coalición si no se logra un acuerdo en este punto? El acuerdo ya lo tenemos. Lo que nosotros tenemos que lograr como coalición es que se haga efectivo, que lamentablemente no se hizo efectivo. Mira, yo tengo una posición que para mí es muy importante. La coalición, además de fortalecido el Partido Colorado para poder ganar, tiene que estar al lado de lo que mucha gente reclama. Y por eso que hablamos al principio de la entrevista, que he recorrido muchísimo el país y he recorrido muchas zonas de aquí, de Montevideo y de toda el área metropolitana, la transparencia, la igualdad de oportunidades es un pedido de la gente. La gente lo pide. La gente quiere que esto exista. La gente quiere que exista transparencia en el ingreso a la función pública. Y si algunos lo quieren poner para todo el Estado, que ya existe, porque ya hay una ley, ¿vamos a ponerlo en la Constitución para todo o vamos a hacer? Miren, yo lo he estado hablando con varios integrantes. Por una ley lo podemos hacer con una mayoría especial que quizás no se obtuvo y ahora con algunas características se puede obtener. Yo soy muy amigo de la negociación, de procurar el acuerdo, pero de llegado el momento tomar las decisiones. Y creo aquí que hay sin duda una necesidad de avanzar en el tema, porque primero no se obtuvieron los votos en el Senado, luego el Frente Amplio, abanderado de la transparencia, no nos dio la firma de sus legisladores por una cuestión táctica, política, obviamente no comparto. Sí, pero usted dice, ya está, el compromiso en esta materia ya existe, pero lo que usted dijo en su momento ahora, en el mes de abril, no cayó bien dentro del oficialismo. Sí. Que usted estuviera poniendo una condición de ese tipo, ¿no? Puede haber sido que en algunos no haya caído bien, en otros ha caído muy bien, y la política de eso se trata. Es decir, uno establece firmeza en lo que cree. Yo creo en la transparencia, creo en la igualdad de oportunidades, y por eso estoy convencido que como coalición de gobierno tenemos que seguir avanzando en esa línea. Yo no cedo a la derecha a nadie en esos temas. La última. ¿Cómo se resolverá la fórmula colorada luego de los resultados del 30 de junio? Bueno, vamos a ver cuál es el desarrollo de la elección interna, cómo votamos. Hay 2 caminos. Uno es que sea el segundo, que es lo que algunos partidos políticos están haciendo en este momento y algunos dentro del Partido Colorado proponen. Y si no, lo que me pasó a mí en el 2019, que me fueron a golpear la puerta y me pidieron a mí, que no había participado en nada, incluso no estaba en el ámbito político. ¿Pero de qué depende un camino u otro? No, depende de lo que acordemos. Yo creo que el que gana, obviamente, es mano, pero después hay El que gana es el candidato a la presidencia de la República. Sí, sin duda. Aunque tenga 21%. Es el que gana, el que gana con los votos de la gente gana. Se lo pregunto porque en esta dispersión enorme de candidatos que tiene el Partido Colorado puede pasar que el más votado
tenga a su vez un porcentaje muy bajo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, alguien diga, no, que resuelva la convención. El que gana, gana. Lo tengo clarísimo. O sea, el que gana, gana. El más Es el votado es el pronunciamiento candidato. La de la cuestión es gente. quién va como compañero de fórmula. La cuestión es quién Y va, las- que ahí sí la convención obligatoriamente tiene que pronunciarse, porque lo tiene que votar y luego pues, lo proclama la Corte, es con participación de la Corte Electoral. Y que también va el candidato, ¿no? Pero el candidato a presidente, pero yo digo, el candidato a presidente más votado es el que va a ser el candidato. Y luego veremos cómo solucionamos el tema de la fórmula. Ahí lo que pasa en la convención. Digo, porque No, sí, la, a ver, la convención siempre se llega negociando, ¿no? Cuando yo fui candidato a vicepresidente, ya se había negociado entre los líderes y los referentes políticos del partido, ¿no? sobrevuela el nombre de Pedro Bordaberry A la a vicepresidencia. la vicepresidencia. Pedro es un gran trabajador, yo trabajé con él, fíjense que yo coordiné el programa de gobierno del año 2014, si lo conoceré, trabajé en el Parlamento con él varios años, 5 o 6 años, o sea que conozco y sé de la valía que tiene y de lo trabajador que es. Vamos a ver qué pasa, yo no descarto nada ni doy nada por sentado, porque si hay algo que nos debe caracterizar es presentar una fórmula atractiva que convoque y que aglutine. ¿Fórmula paritaria? No la descarto. Yo no descarto nada. Creo que hay que ver. Tenemos candidatas. Pero no que es son mujeres. necesario que sea paritaria. No, yo no creo en esas cosas que te imponen y vienen las modas, ¿viste? La moda tiene que haber una mujer acá. Y después sabemos que a veces ponen a personas que figuran y la realidad es otra. El Partido Colorado se ha caracterizado desde el principio del siglo XX, desde Valle y Ordóñez en adelante, en defender, consagrar y aprobar cosas que defienden y defendieron desde siempre los derechos de la mujer, desde 1910 cuando hubo cuota para ingresar como funcionario público. Doctor Robert Silva, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar después del 30. Bueno, muchas gracias y el pedido a la audiencia, el 30 de junio deposite confianza a través del voto. Tenemos propuesta, tenemos un gran proyecto, tenemos un equipo que combina renovación con experiencia, un gran un gran equipo político, un gran equipo técnico y sobre todas las cosas que para mí es tan importante y es lo que en la próxima etapa el país necesita. Somos garantía de que cuando nosotros estamos trabajando en equipo, con diálogo, participación, las decisiones se adoptan. Y el país necesita en varias áreas, no solo en educación, en otras. Y estamos asumiendo ese compromiso frente a la ciudadanía.